Hola, muy buenas a todos. En este video voy a realizar el desarrollo y la simulación de un motor asíncrono o motor de inducción, más concretamente el control vectorial, también conocido como control por orientación de campo. En este documento he incluido varios desarrollos de las ecuaciones que modelan el motor, así como la sintonización de controladores. En la imagen que estamos viendo se trata de una máquina eléctrica rotativa que concentra sus bobinas en una única por fase, dando lugar a tres ejes fijos en el espacio. Esto es lo que veremos a continuación. Cómo estos tres ejes se relacionan con un vector que gira a la velocidad de la frecuencia de la red, representando las tensiones de cada fase como ondas sinusoidales. Luego introducimos las transformadas de Clark y Park, que nos permiten pasar de tres ejes a solo dos, facilitando el control del motor. Es importante que el sistema esté equilibrado para que estas transformaciones sean válidas. Se puede ver cómo varían las tensiones de la fase A, la fase B y la fase C. Estas tensiones son sinusoidales y oscilan entre su amplitud positiva y negativa. En cualquier momento dado, la suma vectorial de estas tres componentes nos da un vector de tensión que gira a la velocidad de la frecuencia de alimentación. Para facilitar el control de la máquina, utilizamos las transformadas de Clark y Park, que permiten representar ese vector con solo dos componentes en un sistema de referencia nuevo. La suma de estas dos componentes sigue representando el mismo vector de tensión siempre y cuando las tensiones sean trifásicas equilibradas. Con la transformada de Park utilizamos un sistema de referencia giratorio y si lo hacemos girar a la misma velocidad que la frecuencia de la red, las magnitudes se vuelven constantes. Esto simplifica enormemente las ecuaciones del par motor, especialmente si orientamos el eje D con el flujo del rotor, desacoplando así las componentes de la corriente del estator. En la imagen que observamos vemos el eje A, que es fijo, y el sistema de referencia DQ, que es giratorio. Las magnitudes del motor, como el flujo del rotor y la corriente del estator, giran a la misma velocidad que la frecuencia de alimentación. Si hacemos que el sistema de referencia DQ gire a la misma velocidad, logramos que las magnitudes se vuelvan constantes. Esto nos permite simplificar la expresión del par motor. Si orientamos el eje D para que coincida con el flujo del rotor, la componente de la corriente en el eje Q se hace cero, lo que simplifica aún más la ecuación del par. De esta manera, la corriente del estator se divide en dos componentes, una en el eje D, que controla el flujo, y otra en el eje Q, que controla el par. Así, conseguimos desacoplar el control del flujo y del par, lo que hace que el control del motor sea mucho más eficiente. Bueno, una vez explicado un poco el desarrollo de las ecuaciones y el control vectorial, pues vamos a simular este sistema en MATLAB Simulink. He creado un script en MATLAB donde se introducen todos los parámetros del motor, las referencias, constantes, las ganancias de los controladores y alguna constante auxiliar. Este script se va a relacionar con Simulink mediante la parametrización que se da al final del video. Listo. Para comenzar con el modelo, se incluirán los componentes principales. Para controlar el motor, se necesita una alimentación que parte de un bus de continua, una fuente de tensión continua, un inversor, el puente universal en MATLAB, la máquina de inducción y el par de carga, que en este caso es Tm. Del motor obtenemos medidas como las corrientes de fase del estator y la velocidad del motor. Luego se introducen todas las características del motor, potencias, tensiones, frecuencia, resistencias, inductancia mutua, inercia. No pasa nada porque aparezcan en rojo o aparezca alguna advertencia, ya que al final del video se va a parametrizar todo y esto dejará de salir en rojo. Bueno, en esta parte se va a introducir la referencia de velocidad y se va a contrastar con la medida.
De esta forma, se implementará un controlador PI y a partir de ese controlador obtendremos el par de referencia. En este apartado se va a calcular la corriente Q de referencia, que como hemos visto antes en el documento, corresponde a la ecuación que aparece arriba. Solo necesitamos relacionar el par de referencia calculado para obtener la corriente Q del estator de referencia. Así se obtiene el valor. En este apartado se calculará la corriente D de referencia, que como hemos visto se obtiene a partir de la ecuación que aparece a la derecha. De esta forma, con el flujo de referencia que nosotros imponemos, podemos calcular la corriente D de referencia y así tendremos todas las corrientes de referencia en el sistema de Q0. En este apartado, lo que se va a realizar es la transformada de Park, pasando de ABC a DQ0. Simplemente con las corrientes medidas obtendremos las diferentes corrientes en DQ y 0, que no nos importa porque la referencia va a ser 0. El ángulo θ necesario se calculará más adelante. En este apartado se va a calcular el flujo real, no el de referencia, utilizando la ecuación anterior que hemos mencionado. Además, se le aplicará un filtro, aunque esto es opcional. En este apartado se va a realizar el cálculo del ángulo con el cual necesitamos orientar el flujo del rotor. Para ello, se utiliza la ecuación que aparece ahí arriba. Principalmente, se basa en calcular la velocidad de deslizamiento y sumada a la velocidad del rotor, que es la medida, se obtiene la velocidad de sincronismo. Una vez integrada, se obtiene el ángulo que queremos. Y bueno, aquí se expresa. En este apartado se realiza lo que se llama el control de corriente. Una vez que ya hemos obtenido el ángulo, también se introduce en todos los bloques donde se necesita para las transformadas. El control de corriente se basa en comparar las corrientes de referencia con las medidas, que mediante un control PI se van a regular. Así se obtendrán las tensiones de referencia. En este apartado, lo que se va a realizar es, mediante las tensiones de referencia calculadas en DQ0,
hacer la transformada inversa de Park. De esta forma se obtendrán las referencias en ABC y una vez obtenidas, se introducirán en la modulación PWM. Estas serán los pulsos que entrarán a nuestro inversor. En este apartado, lo que se va a realizar es la configuración del modelo. Se va a utilizar el solver que aparece ahí, el OD23T, y además se va a parametrizar relacionando los datos del script con nuestro modelo. Se va a poner en modo Accelerator y el tiempo de simulación será de 13 segundos. En este apartado se va a realizar la simulación y verificación del modelo. Una vez le damos a Run, podemos observar cómo la velocidad sigue perfectamente a la referencia, apenas se notan desvíos. Después el flujo del rotor, podemos ver cómo también sigue a la referencia y la velocidad puede subir sin necesidad de reducir el flujo. Además, la corriente Q sigue a la corriente F de referencia, que como hemos dicho, es la que controlaba el par. Podemos observar incluso que, haciendo zoom, se aprecia cómo la diferencia tiene un pequeño tiempo de establecimiento. Y ahora sí, muchas gracias a todos por ver el video. Espero que os haya gustado. Si queréis más tutoriales como este, dejadlo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.